Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Catherine en el segmento Vuélvanse a mí. Así que, Catherine, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy feliz de poder compartir con ustedes. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy, Catherine. Bueno, el día de hoy nuestro tema es semillas, ¿no? En Proverbios 12:14 dice así: las palabras son semillas que sembramos y que en su debido tiempo germinarán o darán fruto. Dice en su debido tiempo y son semillas que nosotros sembramos. Wow, qué tremendo, ¿no? Y nosotros podemos ver en la Biblia, ¿no? En Génesis 1:3, desde la creación, ¿no? Nosotros podemos ver el poder que hay en las palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al mundo, ¿no? La palabra de Dios nos enseña en Génesis 1:3 que Dios dijo, sea la luz y fue la luz, ¿no? Entonces nuestro Padre, ¿no? Dios nos enseña, ¿no? Él con su ejemplo, ¿no? El poder que hay en las palabras, ¿no? Cómo Él habla, qué es lo que sale de su corazón y no y el potencial que tienen las palabras de Dios, ¿no? Nosotros hemos sido creados también a su imagen y semejanza y nosotros también tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Para ver qué semillas, ¿no? Están brotando de nosotros, ¿no? Entonces, nuestras palabras tienen el poder de destruir y también tienen el poder de edificar, ¿no? Nuestras palabras son semillas que van a forjar una nueva cosecha, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuáles son las palabras que están fluyendo de nuestra vida? ¿Cómo nos estamos expresando? ¿No? Eh, para que una semilla, ¿no? De fruto, ¿no? Necesita estar en condiciones adecuadas, necesita un buen terreno, necesita cuidado, necesita dedicación, perseverancia, ¿no? Pero también tenemos a la hierba mala, y la hierba mala no necesita buena tierra para crecer, solo necesita una oportunidad. Hasta a veces vemos que crece en la piedra. Bueno, mis papás acá en Perú, ¿no? Tienen un terreno, entonces, que nadie vive ahí, ¿no? Nadie vive en ese terreno, entonces no se le ha dado mucha dedicación, mucho cuidado, ¿no? A ese terreno. Entonces me acuerdo que fui a ver, ¿no? El terreno después de un año y había una filtración de agua, ¿no? Cuando yo llegué, vi que había una filtración de agua. Y aparte no fui porque el recibo de agua pues vino mucho, ¿no? Entonces yo fui a ver qué estaba pasando. ¿Y qué había pasado? Que había crecido mala hierba. Y con el agua, ¿no? Con las tuberías, eh, había dañado, la mala hierba había dañado la tubería, ¿no? El crecimiento. Pero yo dije, pero yo nunca planté esa, esa planta. Dije, cómo había crecido grande, ¿no? Y había dañado, ¿no? Nos había traído un perjuicio a nosotros. Entonces tuve que llevar a una persona para que saque, ¿no? De raíz esta planta y también, ¿no? Llevar a alguien de un gasfitero, ¿no? Para que arregle las tuberías, ¿no? Entonces, meditando en esto, o sea, yo no le di atención, descuidé ese terreno, ¿no? Cometí una imprudencia, ¿no? A no ir a verlo, descuidé y creció una mala hierba que trajo un perjuicio económico, ¿no? Y para reparar el error tuve que sacar de raíz, ¿no? Esa planta, ¿no? Entonces, anteriormente en ese mismo terreno vivía una persona que sabía de agricultura, ¿no? Y él había plantado, bueno, acá en Perú le dicen rocotos, que son como unos chiles. Y yo me acuerdo que en esa temporada yo sí iba, ¿no? Iba cada 2 semanas, ¿no? A veces cada 3 semanas. Y cuando iba sacaba el fruto, ¿no? Podía encontrar ahí rocotos, ¿no? Frutos.
y podía disfrutar de eso, ¿no? Porque alguien le había dedicado, le había tomado tiempo, atención, había cuidado el terreno, ¿no? Y daba fruto, ¿no? Pero cuando después de que se dejó de ir a hacer ese mantenimiento, ¿no? Fue un descuido, se echó a perder esa cosecha y bueno, creció mala hierba, luego se tuvo que hacer trabajos de limpieza y fue muy complicado, ¿no? Y esto, bueno, yo no soy experta en agricultura, pero eso es algo que en un pequeño terrenito, pues no he tenido que cuidar, ¿no? Que cuidar y también cuando no he cuidado también he tenido que ser responsable, ¿no? De mi falta de diligencia. Entonces, meditando en esto también, o sea, pensemos, ¿no? En nuestra vida personal, ¿no? Si nuestras palabras son semillas que van a forjar una nueva cosecha, o sea, ¿qué cuidado le estamos dando nosotros, ¿no? Ahora, las palabras también son el resultado de un proceso, ¿no? Interno en tu corazón, ¿no? Entonces, porque las palabras comienzan en la mente, en el corazón, ese es su origen, ¿no? Hablamos lo que pensamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, ¿qué estamos pensando, ¿no? Y en la Biblia dice en Mateo 15:18 que lo que sale de la boca, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. O sea, no contamina al hombre lo que está afuera, ¿no? Sino lo que está dentro, lo que brota de nuestro corazón, ¿no? Nosotros no vivimos en un mundo súper materialista, ¿no? Entonces, normalmente asociamos, ¿no? La bendición con lo que está afuera, ¿no? Pero cuando Dios se bendice, ¿no? En Génesis 1:28, eh, Dios le da una bendición, ¿no? Al hombre, ¿no? Dios dice, fructifica y multiplica, ¿no? Y cuando dice fructifica, fructificar se refiere pues a dar fruto. Y cuando uno da fruto, ¿no? Cuando uno da fruto. Para que uno pueda dar fruto, lógicamente tiene que haber un terreno, tiene que haber una semilla, tiene que haber un agricultor, ¿no? Tiene que haber un proceso, ¿no? Para que ocurra todo ese proceso requiere cuidado, diligencia, perseverancia, paciencia, ¿no? Y el fruto, la semilla se encuentra también en el fruto, ¿no? Entonces, ¿cómo hay la multiplicación, ¿no? Lógicamente, eh, el fruto contiene la semilla, ¿no? Y cuando esa semilla nuevamente es trabajada, ¿no? Por el agricultor, da lugar a otro fruto, ¿no? Entonces ahí comienza la multiplicación, ¿no? Entonces se refiere a nuestro carácter, ¿no? Dios nos ha bendecido con estas palabras, ¿no? Fructifica y multiplica. Él nos ha dado esa bendición, ¿no? Nos ha saturado, nos ha llenado, o sea, Dios a nosotros, ¿no? Sus hijos nos ha dicho fructifica, da fruto. Es el deseo de Dios que nosotros podamos dar un fruto. Pero el tema es cómo, o sea, estamos en un proceso de maduración, ¿no? Pero el tema es cómo está ese proceso, ¿no? Qué semillas está sembrando, ¿no? Entonces, tenemos que analizar nuestra vida, ¿no? Tenemos que entrar en un análisis, ¿no? Como comienzas es como terminas, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo? Por ejemplo, si no estás teniendo una buena cosecha, ¿no? Si es que, por ejemplo, tú observas tu vida y dices, no, no me gusta mi cosecha, entonces tienes que entrar en un proceso de revisar el corazón, ¿no? De examinar el corazón y ver, ¿no? ¿Cuál es el origen de eso? Y si revisas el origen, te vas a dar cuenta que son tus pensamientos, tu corazón, lo que hay en tu corazón, ¿no? Entonces, cuando empecemos a cambiar lo que está dentro de nosotros, ¿no? Eh, Nuestra manera de pensar, lo que está en nuestro corazón, no va a ocurrir un cambio. Entonces, lo determinante no está fuera, está dentro, porque las palabras expresan nuestro ser, brotan de nuestro corazón.
Entonces también debemos pensar a qué le estamos prestando oído, ¿no? ¿Con quién te estás relacionando, ¿no? Ah, lógicamente que cuando desarrollamos una conexión emocional con una persona, cuando le abrimos nuestro corazón, cuando les prestamos oído, si es una persona sabia, no una persona, ¿no? que tiene fruto en su vida, lógicamente va a influenciar en ti también eso, ¿no? Pero si es que estamos prestándole oído, abriendo nuestro corazón, ¿no? Con personas que no hay buen fruto en su vida, ¿no? Y estamos haciendo alianzas, eh, adaptamos, ¿no? Por ejemplo, si alguien te trae un chisme, ¿no? Y tú le abres tu corazón, ¿no? Eso contamina también, ¿no? El corazón, ¿no? Porque tú abres, ¿no? Tu corazón y le prestas oído a esas palabras, ¿no? Las meditas en tu mente, ¿no? Entonces, entras en ese proceso, ¿no? Y esa palabra que ha sido sembrada, lógicamente va a producir una realidad, ¿no? Ahora, me gusta mucho, escuché pues a un pastor hace tiempo decir, ¿no? Nosotros sembramos una semilla, ¿no? Pero cosechamos un bosque, ¿no? Y es pues una semilla tiene todo un potencial, ¿no? Entonces, veo un bosque, un lugar muy bonito, pero sé que ese bosque ha sido antes una semilla que ha pasado por un proceso, ¿no? Entonces, es tan pequeño una semilla, pero el resultado es potenciado, es multiplicado. Entonces, me pongo a meditar. Si es en lo bueno, genial, digo, ¿no? Wow, digo, muy bien, se produce la multiplicación, ¿no? El proceso de fructificar y multiplicación. Pero si son cosas malas, imagínate lo que voy a cosechar, va a ser potenciado también, ¿no? Entonces, digo, no quiero cosechar, ¿no? Injusticia, por ejemplo, ¿no? Si siembro injusticia, voy a cosechar injusticia, ¿no? Entonces, es fácil, ¿no? Lo malo, la mala hierba, crece fácilmente, ¿no? Como yo les conté, yo no había realizado un proceso, solamente había descuidado ese terreno y ya había crecido full mala hierba, ¿no? Pero para que pudiera cosechar un buen fruto necesita cuidado, atención, ¿no? Entonces, lo malo es fácil, ¿no? Por eso es que Dios nos dice, ¿no? De todo discurso oído, retén lo bueno, desecha lo malo. ¿Por qué retén lo bueno? Porque lo bueno requiere ponerle atención, requiere ponerle cuidado, ¿no? Requiere perseverancia. Pero a veces lo malo es más sencillo, pues porque no requiere atención, cuidado, ¿no? Entonces, muchas veces nos dejamos influenciar por eso, ¿no? Entonces necesitamos desarrollar una disciplina para retener lo bueno, ¿no? ¿Cómo están nuestras palabras? Nuevamente esa pregunta, ¿no? La semilla es una parte de la planta, ¿no? Y contiene todo el potencial para reproducir una planta nueva. Bueno, dice en el diccionario que es un grano, ¿no? Contenido en el interior del fruto de una planta y que puesto en las condiciones adecuadas germina y da origen a una nueva planta de la misma especie, ¿no? Entonces, ¿cómo, o sea, cómo tú evalúas tus resultados por tu fruto, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás teniendo un fruto de amargura, de ira, de enojo, de cólera, tienes que revisar tu semilla, pues, ¿no? Porque porque lógicamente si tú plantas naranjas, tiene que darte naranjas, no te puede dar manzanas, ¿no? Entonces, si tú siembras ira, vas a cosechar ira, ¿no? Pero si tú siembras amor, gozo, paz, entonces vas a tener esa cosecha también. Entonces, ¿cómo está la semilla de tu corazón, ¿no? Esa sería la pregunta, ¿no? Em,
la fuente está en mí, ¿no? La fuente está en mí. Entonces, si no me agrada lo que estoy cosechando, necesito cambiar lo que estoy sembrando, ¿no? Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale, ¿no? Entonces, ¿qué se está desbordando de mi corazón? Ahora, las palabras que nosotros decimos hablan de nosotros, porque son una expresión de nuestro interior, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, hablo, ¿no? Si mi lenguaje es de amargura, de ira, eso habla más de mí, ¿no? O puedo hablar mal de alguien, ya cuando murmuro de alguien, cuando critico a alguien, cuando habla mal de una persona. Habla más de mí que de esa persona, porque cuando yo estoy expresando esas palabras, no, esas palabras venenosas, están diciendo que mi interior, no estoy expresando que estoy contaminada, que estoy llena de crítica, estoy expresando eso, eso está saliendo de mi interior, ¿no? Entonces, las palabras son semillas que sembramos uno primero en nuestra propia vida, no en la vida de los demás, claro, también en la vida de los demás, pero primero, a la primera persona que le va a afectar las palabras que decimos somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, primero en mi propia vida, ¿no? Y luego también a las personas que comparten con nosotros, en este caso a mi familia, ¿no? Porque son las personas con las que yo ando, ¿no? Y me van a garantizar la próxima cosecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, meditaba en esto, ¿no? Yo tengo una sobrinita que ella es traviesa, ¿no? Y a veces me hace renegar. Y a veces en momentos de cólera, de ira, yo sí he llegado a decir, ¿no? Ay, esa niña es así, no cosas buenas de ella, ¿no? Porque mm, me producía pues ira, ¿no? Porque a veces me molestaba y no me dejaba desarrollar algunas actividades, porque los niños son traviesos, ¿no? Pero en esos momentos pues, entonces yo analicé, ¿no? Cuando yo estaba meditando en esto de las palabras, pensaba en ella, ¿no? Y decía, ¿por qué estoy hablando así de ella? ¿No? Si ella es una pequeña, está recién creciendo, se está formando, tengo que cambiar mi lenguaje, ¿no? O sea, estaba viendo mi cosecha y me llevó a analizar, llevarme al origen, ¿no? ¿Por qué yo hablo así? ¿No? Entonces, necesito cambiar mi lenguaje, ¿no? Necesito revisar mi corazón, mi interior, porque lo que está adentro contamina al hombre. ¿Eh? Y meditar, ¿no? Meditar que esta pequeña es una persona que se está desarrollando, que necesita, claro, ser corregida, ¿no? Necesita, hay que enseñarle, ¿no? Hay que educarla, ¿no? Con sabiduría, ¿no? Pero mi interior, o sea, pero cuando mi descontrol, ¿no? Hay momentos a veces que me hacía renegar, o sea, estaba evidenciando algo dentro de mí que no estaba correcto, ¿no? Entonces, te lleva a meditar. Entonces, la misma pregunta yo te hago, ¿no? O sea, ¿cómo te estás relacionando? ¿Qué es lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos ese lenguaje de queja, ese lenguaje de murmuración, ¿no? Del trabajo, por ejemplo, ¿no? No sé si, bueno, hay esa frase que se escucha, ¿no? Mucho, ¿no? Eh, digamos, si es el viernes, ay, qué felicidad el viernes, ¿no? Porque ya no voy a trabajar, ¿no? O si es el lunes, ay, esa pesadez. Pero nosotros sabemos que el trabajo es una bendición, ¿no? Porque Dios siempre nos enseña a trabajar, claro, el descanso también, ¿no? El descanso también es importante para reponer fuerzas, pero también el trabajo es una bendición, ¿no? Entonces, si tienes trabajo, ¿no? A veces, muchas veces nos quejamos, pero hay personas que no tienen trabajo, ¿no? Que están buscando trabajo y a veces es un poquito complicado, ¿no? Por causas a veces de la economía del país, causas externas, ¿no? Es un poquito complicado para algunas personas, ¿no? Y a veces en nuestras palabras, en nosotros, en lo que decimos, ¿no? Necesitamos evaluar nuestro corazón. Ahora, ¿qué dijo Jesús, ¿no? En Mateo 15:23. Dijo, pero respondiendo él, dijo,
toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces nos lleva a meditar de que debemos arrancar, ¿no? Bueno, que Dios arranque de nuestro corazón y que esa sea nuestra oración. Dios, arranca de mi corazón todo lo que tú no has plantado, ¿no? Porque nosotros tenemos esa capacidad también de decidir qué se queda y qué se va, ¿no? Tenemos la oportunidad tenemos discernimiento, ¿no? Tenemos esa capacidad mental. Y lo más importante, tenemos la palabra de Dios para filtrar, ¿no? Qué pensamiento está de acuerdo a su palabra y qué pensamiento se opone, o sea, no está de acuerdo, no es congruente con su palabra, ¿no? Lo que está en nuestro corazón, ¿no? Y también analizar qué es lo que uno ha permitido que ingrese en su vida, porque eso afecta primero nuestra propia vida, ¿no? Y también analizar de qué me estoy llenando, ¿no? ¿A quién estoy escuchando? ¿No? ¿Con quién me estoy relacionando? ¿Con qué lenguaje nos estamos relacionando? Yo recuerdo mucho, ¿no? Eso es, ¿no? Cuando, por ejemplo, tuve la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve en México, ¿no? El idioma de las personas con las que nos relacionamos en cada país es diferente, ¿no? Y se nos pega, o sea, se nos pega, y son cosas buenas, esas no son cosas malas, ¿no? Y como peruana, ¿no? Por ejemplo, si estás en México, empiezas a hablar palabras como órale, porque no hablamos acá eso en Perú, ¿no? Y, y cuando llegas a Perú, de repente por ahí se te sale esa palabra, ¿no? Y tu familia te mira y te mira extraño, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque al tener una relación con personas, ¿no? Lógicamente, el lenguaje se te pega, ¿no? Adoptas ese lenguaje, ¿no? Eh, Entonces es muy importante, ¿no? Saber con quién nos estamos relacionando, ¿no? Porque a lo que le abrimos nuestro corazón, ¿no? A esas conversaciones, ¿no? Que tenemos, nos, nos afectan, ¿no? Por ejemplo, si estás en un lugar donde todo el mundo se queja, ¿no? Y tú le abres tu corazón a eso, lógicamente tú también vas a ser una persona que también se esté quejando, ¿no? Necesitamos por eso filtrar, ¿no? Filtrar y revisar también nuestro corazón, de qué nos estamos alimentando, ¿no? ¿Y por qué? Porque sé que esa semilla va a dar un fruto, ¿no? Más tarde va a dar un fruto, ¿no? Y ese fruto, ¿no? Si es un fruto bueno, se va a multiplicar. Y lo que Dios desea es que nosotros podamos madurar, que nosotros podamos dar fruto, ¿no? Y que nosotros también podamos multiplicar eso en otras personas, ¿no? Que nosotros seamos de bendición, que nosotros seamos buena influencia para las personas, ¿no? Eh, que nosotros podamos edificar la vida de las personas, ¿no? ¿Qué le estás diciendo, por ejemplo, a tu hijo, ¿no? Si le estás diciendo, un tonto, o le estás diciendo que él es inteligente, porque Dios nos bendice con sus palabras. Dios nos dijo a nosotros, fructifiquen, multipliquen, ¿no? Vemos como Dios a nosotros nos ha bendecido, nos ha saturado, nos ha llenado con sus palabras de bendición. Y eso también, si, bueno, revisamos la palabra de Dios, vemos, ¿no? Como Jacob, ¿no? Como Abraham, ¿no? También daban bendiciones sobre su familia, ¿no? Les daban una palabra de bendición. Así los bendecían, ¿no? Así bendecían a los primogénitos con palabras de bendición, con, ¿no? Y eso era una expresión de lo que había dentro de su corazón, ¿no? Entonces, hay que cuidar nuestras palabras, porque eso más tarde, ¿no? Va a pasar un tiempo y va a dar un resultado, ¿no? Y si, por ejemplo, ahora tú dices, ay, no me gusta lo que estoy cosechando ahora, ¿no? Entonces es momento de revisar el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué futuro quieres? ¿Qué futuro esperas? ¿No? ¿Qué estás esperando?
¿Qué esperas para de acá a 10 años? ¿No? ¿Qué esperas de acá a 15 años? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te proyectas? Entonces, si tú quieres un buen futuro, necesitamos revisar lo que estamos hoy sembrando, ¿no? Porque las cosechas de hoy son las siembras del ayer, ¿no? Entonces, y también cómo está a tu alrededor, ¿no? Yo necesito revisar también mi cosecha del día de hoy, ¿no? Entonces, Dios tiene para nosotros un futuro lleno de esperanza, ¿no? Y Dios siembra en nuestras vidas cosas buenas. Él nos dice en su palabra, fructifiquen, multipliquen, ¿no? Crezcan en su carácter y también desarrollen eso en otras personas, o sea, que no se quede solo en tu vida, sino que puedas transmitir eso a otras personas, ¿no? Y no se trata con ese Génesis 1:28 solamente de tener hijos, sino también claro, se refiere también a tener hijos, pero no es solamente eso, aún es más profundo, ¿no? Se refiere a que nosotros podamos no fructificar y podamos sembrar también esas semillas, esas palabras de bendición a esas próximas generaciones, ¿no? Bueno, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, entonces necesito analizar y qué estoy diciéndoles a mis sobrinos, ¿no? Con las personas con las que me relaciono, con mi familia, a mis hermanas, a mis papás, ¿no? A mis abuelitos, a mis amigos del trabajo, ¿no? ¿Qué semillas estoy plantando, ¿no? Necesito analizar el corazón, porque eso me va a garantizar la próxima cosecha, ¿no? En una nueva temporada en mi vida. Entonces, necesitamos alinear nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Bueno, espero que tengan un día muy bonito y bueno, a meditar, ¿no? Sobre nuestras palabras.